Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco nos dice: no dialoguemos con el diablo, ni con sus tentaciones. El buen tiempo aumentó también el número de peregrinos en el Ángelus del Papa del domingo. Francisco afrontó con serenidad una cuestión importante, la existencia del diablo. Dobbiamo essere consapevoli della presenza di questo nemico astuto, interessato alla nostra condanna eterna, al nostro fallimento, e prepararci a difenderci da lui e a combatterlo. Francisco estaba comentando la escena de las tentaciones de Jesús en el desierto. Recordó que todas las personas son tentadas y que Jesús enseña en el desierto que es mejor no dialogar con el diablo. Nella sua vita Gesù mai ha fatto un dialogo col diavolo, mai. O lo scaccia via, o degli indemoniati, o lo condanna, o fa vedere la sua malizia, ma mai un dialogo. Quando si avvicina al seduttore, incomincia a sedurci noi, ma pensa a questo, fa quello. La tentazione è dialogare con lui, come ha fatto Eva. Eva ha detto: ma non si può perché noi... E ha entrato in dialogo. E se noi entriamo in dialogo col dialogo, saremmo sconfitti. El Papa recordó también que Jesús siempre vence la batalla contra el mal. Por eso destacó un importante aniversario para toda la Iglesia. Oggi il mio pensiero va al santuario di Płock, in Polonia, dove 90 anni fa il Signore Gesù si manifestò a Santa Faustina Kowalska, affidandole uno speciale messaggio della Divina Misericordia. Mediante San Giovanni Paolo II quel messaggio è giunto al mondo intero e non è altro che il Vangelo di Gesù Cristo, morto e risorto, che ci dona la misericordia del Padre. Apriamogli il cuore dicendo con fede: Gesù, confido in te. El Papa también dio un consejo para estos días de Cuaresma. Propuso no tener miedo a buscar momentos de oración en soledad, de silencio y de reflexión para poder escuchar lo que Dios espera de cada uno. Precisamente pocas horas después del Ángelus, Francisco comenzó unos ejercicios espirituales que se prolongarán hasta el viernes. Por eso, hasta ese día, no recibirá visitas ni mantendrá encuentros públicos. El cardenal Mauro Gambetti es el nuevo arcipreste de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro tiene un nuevo arcipreste. Se trata del franciscano Mauro Gambetti, de 55 años, a quien el Papa hizo cardenal el pasado 28 de noviembre. Arcipiano de Mano Petri. Hasta ese momento era el custodio general del Sacro Convento de Asís. Ahora sustituirá al cardenal Angelo Comastri como arcipreste de la Basílica, como presidente de la Fábrica de San Pedro, que coordina las obras de la Basílica, y como vicario del Papa para la Ciudad del Vaticano. Un cargo más delicado de lo que parece. Angelo Comastri tiene 77 años y, como es normal en la curia, cuando cumplió 75, puso su cargo a disposición del Papa. El cardenal Comastri fue uno de los últimos grandes nombramientos de Juan Pablo II en febrero de 2005. Se lo pudo ver con el Papa en la última Urbi et Orbi de Navidad y en todas las ceremonias que el Papa ha tenido en San Pedro durante la pandemia. Sin embargo, desde julio tiene poca capacidad de decisión, y es que el Papa decidió poner un comisario al frente de la llamada Fábrica de San Pedro para investigar irregularidades en la concesión de obras en la Basílica. Francisco confía plenamente en el cardenal Angelo Comastri, que además es autor de muchos libros de espiritualidad, pero quiere averiguar cómo se gastó ese dinero, poner orden y determinar si alguien se aprovechó de la buena fe del cardenal. Esto es lo que ahora le espera al cardenal Mauro Gambetti. En cualquier caso, será difícil engañar al nuevo jefe, un fraile con formación de ingeniero y, concretamente, de ingeniero mecánico. Este es un resumen de la trayectoria del cardenal Sara tras 20 años de servicio en el Vaticano. El cardenal Robert Sarah está en el Vaticano desde el año 2001 y ha trabajado para 3 papas. En noviembre de 2014, Francisco lo puso a cargo de la Congregación para el Culto Divino, el dicasterio, que se ocupa de la liturgia. Durante estos años, por ejemplo, ha incluido a San José en los textos de la misa,
ha adaptado las ceremonias a la pandemia y ha añadido nuevas letanías en el rosario. Pero también algunos episodios han reflejado su menor sintonía con el Papa. En 2017, Francisco corrigió en público la interpretación que el cardenal estaba haciendo de una nueva norma que daba mayor autonomía a las conferencias episcopales para traducir el misal. El cardenal la interpretó en modo genérico, pero el Papa dijo que el cambio era sustancial y que las conferencias episcopales tendrán mayor responsabilidad. En enero de 2020 publicó un libro para defender el celibato junto a Benedicto XVI, cuando parecía que Francisco iba a abordar esta cuestión. Fue después de que el 72% de los participantes en el sínodo sobre la Amazonia solicitaran al Papa que permitiera excepcionalmente la ordenación sacerdotal de algunos diáconos permanentes casados tan solo en territorios poco accesibles. Para evitar cualquier sospecha de injerencia, el Papa emérito decidió retirar su firma del libro. Por otro lado, entonces Francisco tampoco otorgó la dispensa del celibato. Pero el cardenal siempre ha dicho que le molesta que lo consideren un opositor al Papa. Yo sono tranquilo. Estoy tranquilo porque soy fidelísimo al Papa. No pueden citar una palabra, una frase, un gesto con el que yo me oponga al Papa. Es ridículo, es ridículo. Yo estoy al servicio de la Iglesia, del Santo Padre, de Dios, y basta. La gente escribe cosas para oponernos contra el Santo Padre, o entre obispos, o entre cardenales. Es ridículo. No debemos caer en esta trampa. Debemos seguir enseñando. No me importa lo que digan. El cardenal Robert Sarah cumplió 75 años el pasado junio. Es la edad a la que los miembros de la curia ponen su cargo a disposición del Papa. Francisco ha aceptado ahora su renuncia. El cardenal Sarah deja de ser prefecto, pero tiene algunos proyectos. Como explica en este tuit a sus seguidores, nos veremos pronto en Roma y en otros lugares. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 6 de Mateo, tenemos la hermosa oración que nos enseña Jesús, el Padre Nuestro. Una oración que debemos de meditarla profundamente cuando estemos a solas con Dios. Y que cada frase que vayamos diciendo vaya penetrando lo más profundo de nuestro ser. Pero al final, Jesús nos dice una advertencia bien clara. Si ustedes perdonan a aquellos que los ofenden y los acogen en sus brazos, el Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a aquellos que los han ofendido, ¿cómo es posible que le pidamos el perdón al Padre Celestial? El Señor nos invita a perdonar. No importa la maldad, la falta tan grave que se haya cometido, Dios es el primer ejemplo al otorgarnos su perdón, para que también nosotros podamos perdonar y también pedir perdón. Pero sobre todo, perdonar. La oración del Padre Nuestro decimos, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No le ponemos, o no dice primeramente una exigencia, primeramente que me pida perdón para yo poderlo perdonar. No, la oración del Padre Nuestro en este sentido es más generosa. Y nos dice, perdona nuestras ofensas. Le estamos pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados, por aquellas faltas que cometemos a diario en nuestras vidas. Pero al mismo tiempo, compensamos eso como también nosotros perdonamos a aquel que nos ha ofendido. Mi querido amigo, mi querida hermana, no importa la falta que nos hayan hecho. Debemos de pedir la gracia de Dios de poder perdonar. Y perdonar significa también acoger. Y acoger significa también apoyar. Apoyar significa vivir en fraternidad. Que así sea.
Les traemos las noticias más importantes de los Estados Unidos, presentadas gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llevarán a cabo este martes su primera reunión bilateral de manera virtual. Entre los temas que estarán abordando figuran la respuesta a la pandemia del coronavirus, el cambio climático y los lazos económicos entre Estados Unidos y Canadá. En otras informaciones, el presidente Joe Biden ordenó la tarde del lunes que las banderas de todos los edificios federales del país, incluida la Casa Blanca, ondeen a media asta durante los próximos 5 días, en señal de luto por las más de 500.000 víctimas perdidas debido al COVID-19. De igual forma, el mandatario, en compañía de la vicepresidenta Kamala Harris, hicieron un homenaje de 1 minuto de silencio a todas las víctimas del virus en el jardín de la Casa Blanca el lunes en la tarde. Por otro lado, la esposa del Chapo, el Chapo Guzmán, el encarcelado o ex líder del cartel de la droga de Sinaloa, fue arrestada el lunes en el aeropuerto Dulles del norte de Virginia, en las afueras de Washington, por su presunta participación en el tráfico internacional de drogas, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Emma Coronel, de 31 años, habría sido asistente habitual al juicio de su esposo hace 2 años llevado a cabo en Nueva York. Se espera que comparezca ante un tribunal federal en Washington, D.C. el martes. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Debido a lo ocurrido en Texas, expertos dicen que la humanidad debe prepararse para tormentas más severas y frecuentes. El sol volvió a salir en Texas, aunque cientos de hogares continúan sin servicio eléctrico tras las tormentas invernales de la semana pasada. Este lunes, millones de tejanos siguen teniendo problemas con el suministro de agua potable, cuya red de distribución no soportó las gélidas temperaturas. Según expertos consultados por La Voz de América, una realidad a la que habrá que acostumbrarse si no se hace nada para borrar la huella humana presente en el calentamiento global. Ahora, el problema es que el calentamiento producido por los gases invernadero que nosotros estamos generando acelera ese cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos normalmente de miles de años. Sin embargo, ahora estamos hablando de décadas. Estima que la frecuencia de los eventos climatológicos extremos como el de la semana pasada en la mitad este de Estados Unidos se ha quintuplicado en la última década. Este es un momento de crisis fuerte, pero también es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo que nos falta, para darnos cuenta de la inversión necesaria que tenemos que hacer en la red eléctrica y sobre todo en la energía renovable. En Texas, 4 millones de hogares perdieron el suministro eléctrico durante la peor parte de la tormenta de la semana pasada, causando caos y muerte. Tenemos que modificar la manera en que actuamos, ¿no? Y poco a poco, pues, ir revirtiendo eso. Aunque no lo veamos en nuestras vidas, pues nuestros nietos, bisnietos o de generaciones del futuro sí lo verán. La comisionada presidencial, Carolina Recinos, de El Salvador, pide defender el voto y cuestiona la confiabilidad de las elecciones. La comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, puso en tela de juicio la confiabilidad de los resultados de las elecciones del próximo 28 de febrero, como lo ha hecho en varias ocasiones el presidente Nayib Bukele, sin presentar pruebas. Además, pidió a los ciudadanos defender el voto. Y que acuda masivamente a votar y defienda su voto, porque con ese voto vienen grandes cambios para este país. Todos los simulacros fueron un show y no dieron certidumbre, que fueron a puerta cerrada, que no participaron los partidos, no participó la Junta de Vigilancia y no hubo una prueba fehaciente de que el sistema funcionara. Entonces nosotros le pedimos a la Fiscalía General de la República que garantice que esas actas que van a tener en sus manos sean un fiel reflejo de lo que suceda en las urnas. La comisionada Recinos acudió a la desinfección del centro escolar Concha Viuda de Escalón de San Salvador como parte de los preparativos en las instituciones educativas que funcionarán como centros de votación. Infectólogo advierte de casos de Cándida auri en El Salvador.
El infectólogo Iván Solano Leiva aseguró que ya se registró en El Salvador un primer caso de Candida auris, una levadura que causa graves infecciones y hasta la muerte. La Organización Panamericana de la Salud ya emitió una alerta epidemiológica sobre este hongo, cuya propagación está relacionada con la COVID-19. Solano Leiva dijo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, confirmaron el caso. Y se confirmó de que este paciente que estaba ingresado en el Hospital General pues tenía una infección por este hongo, ¿no? Pero el ministro de Salud lo negó, haciendo alusión a la alerta de la OPS, donde no aparece mencionado El Salvador. Lo importante es descartar lo que el doctor menciona porque no se ha confirmado ningún caso de Candida auris en el país. Lo otro es, queda en evidencia el mal manejo de la información. Solano Leiva dijo que el caso confirmado por los CDC no es el único. Aseguró que ese paciente murió tras infectarse y hubo un segundo caso sospechoso cuya muestra no fue enviada para confirmación de los CDC. Ambos serían sobrevivientes de COVID-19 y habrían estado en el Hospital El Salvador. Los colegas que están encargados de control de infecciones en el Hospital El Salvador a que comiencen a investigar por qué este paciente ahí estuvo y otro paciente que estuvo ingresado en el Hospital Médico Quirúrgico. Alaví sostuvo que El Salvador ya tiene lineamientos para enfrentar la infección por Candida auris. En el 2019 hubo un reporte, el más cercano a nuestro país, un reporte en Costa Rica de uno de los casos de Cándida, y precisamente, dada la cercanía, el Ministerio de Salud hizo un lineamiento donde se establece cuál va a ser la vigilancia y las medidas que se toman. Según los CDC de Estados Unidos, algunas cepas aisladas de Candida auris son resistentes a las 3 clases principales de medicamentos antimicóticos. Puede transmitirse en los entornos de atención médica y causar brotes. Incluso puede alojarse en pacientes por muchos meses sin causar síntomas, además de perdurar en el ambiente y resistir algunos desinfectantes que comúnmente se usan en establecimientos de salud. A la fecha se han confirmado casos en varios países del continente, incluyendo Guatemala y Panamá. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo más nuevo que ocurre en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Ayer hemos celebrado 90 años de la aparición del Señor de la Misericordia a Santa Faustina Kowalska. Fue un 22 de febrero de 1931 en Cracovia. Esta aparición ha traído una gran espiritualidad al mundo entero. La coronilla de la misericordia, el invocarle la pasión de Jesucristo, el arrepentirnos, se ha extendido de una manera prodigiosa por el mundo entero. Obra de Dios. Y el Papa ha dicho, ese es el Evangelio, la misericordia. Jesús, en ti confío. Jesús misericordioso, Jesús, en ti confío. Una ola de espiritualidad maravillosa. Bien, la matrícula escolar de los colegios públicos ya culmina este viernes, día 26. Por tanto, padres de niños, de jóvenes, de adolescentes, dense prisa porque culmina ya la matrícula escolar. Se ha decretado el protocolo digital para conflictos sociales. Los vacunados pueden contagiarse, dice un gran experto. El Consejo de Ministros, que tendrá lugar este miércoles, va a determinar si se prolonga la cuarentena o no se prolonga. Se están evaluando las consecuencias para poder tomar una decisión acertada. El bono de 600 soles ya ha llegado en este momento a 466.000 familias. 466.000 familias. Los que todavía no conocen, cuando les toca recibirlo o alguna duda, pueden llamar al teléfono 101. Teléfono 101 para el bono de 600 soles. Hay empresas que lamentan que el gobierno no les permita comprar vacunas para sus empleados, para la familia de los empleados. Ojalá puedan conseguirlo, porque así se amplía la vacuna, con tal que sea
gratis. En Arequipa, la compañía Sauter Perú ha transformado la planta de oxígeno industrial en planta de oxígeno medicinal, con lo cual va a donar cada día 20 toneladas de oxígeno. Se necesitan por ahora todavía 100 toneladas diarias. Hay un déficit grande. Se está esperando que llegue también la donación de Chile para poder al menos paliar un poco este déficit tan grande que hay. Hay colas muy grandes esperando este oxígeno en distintas plantas, sobre todo las de la iglesia y municipalidades que la dan gratis. Se han vacunado ya aquí en Perú 312.000 personas. Es una buena noticia saber que va avanzando la vacuna y esto nos va a ayudar a estar más inmunizados. Reportó el padre Manuel Rodríguez desde Lima. Estas son todas las claves que necesitamos para entender el Vaticano en un solo libro. La historia del último libro del vaticanista Juan Vicente Bo comenzó donde menos se lo esperaba, en el avión papal. Juan Vicente Bo lleva 20 años como corresponsal en el Vaticano del diario ABC. Es uno de los periodistas más rigurosos de esta ciudad y uno de los que mejor conoce cómo se organiza el trabajo del Papa y de sus ayudantes. Lo desvela en el libro Descifrando el Vaticano. No sé si ayudará mucho al Papa Francisco. Me gustaría que ayudase a mucha gente a entender mejor la infinita paciencia que tiene, la dificultad de su tarea, los múltiples niveles a los que se mueve. Con sus 0,44 kilómetros cuadrados, el Vaticano es el estado más pequeño del mundo en población y en extensión. Paradójicamente es también uno de los más influyentes. El estilo y las ideas del Papa influyen directamente sobre todos los católicos y sobre personas de todas las religiones. Merece la pena entender el Vaticano por varios motivos, aunque solo fuese porque es el estado más antiguo del mundo, aunque solo fuese porque el cristianismo tiene 20 siglos. Ahora mismo los medios de comunicación están llenos de fake news y tener un conocimiento, aunque sea mínimo, del Vaticano y de la tarea del Papa, pues ayuda a diferenciarlas. A través de recuerdos, anécdotas y análisis, en Descifrando el Vaticano, Juan Vicente Bo explica cómo el Papa está consiguiendo nombrar a más mujeres en cargos de responsabilidad, cómo ha expulsado a delincuentes del Banco del Vaticano o qué diferencia hay entre lo que escribe en una encíclica y lo que dice en una rueda de prensa en el avión. Un libro que adelanta los puntos fundamentales de la reforma del gobierno de la Iglesia que está preparando el Papa. Bueno, esta reforma va a ser muy importante. Primero porque cambia la cultura del Vaticano. Es una vuelta muy marcada a los orígenes, por eso se va a titular la Constitución Apostólica Predicad el Evangelio, que al fin y al cabo pues, es el objetivo principal. Y cambia también hacia una cultura de servicio muy marcada, de tal manera que con una estructura más sencilla se cumplan los objetivos, por así decir, fundacionales. Descifrando el Vaticano es fruto de años de trabajo y de una intensa labor de estudio y análisis de cómo trabajan el Papa y sus colaboradores. Una obra fundamental que por ahora está solo en español y que nace con vocación de un clásico. Hoy, 23 de febrero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Policarpo, obispo de Esmirna. Conozcamos su historia. Cuando ese viernes llegaron hasta la casa en donde se había refugiado, por abrumadora petición de sus fieles, San Policarpo recibió con dulzura a los soldados que iban a prenderlo,
los invitó a comer y les pidió que le permitieran orar antes de salir rumbo a su martirio. 2 horas después, al terminar su oración, esa noche del 23 de febrero del año 155, mansamente se dejó montar en un asno y la comitiva emprendió el camino de regreso a la ciudad de Esmirna, de la que él era obispo. San Policarpo, a sus 86 años, era el último testigo directo de las enseñanzas de los apóstoles de Jesús, pues en su juventud había sido discípulo del evangelista San Juan, quien precisamente lo consagró como obispo de Esmirna. Por lo tanto, su predicación, clara y sencilla, procedía de la fuente más pura y auténtica del cristianismo. Aparte de ello, se le consideraba, además de sabio, un santo viviente por su mansedumbre, por su humildad, por el halo luminoso que irradiaba su persona y los milagros que se suscitaban en su presencia. Pues bien, en el 6º año de su reinado, el emperador romano Marco Aurelio desató una feroz persecución contra los cristianos, especialmente en el Asia Menor, región en la que florecía una vigorosa comunidad cristiana que ponía en peligro el culto a los dioses de Roma, entre los cuales se contaba el propio emperador. Así las cosas, el botín más preciado, símbolo y encarnación del movimiento, era el patriarca Policarpo. Entonces, al cortar esa cabeza, suponían los romanos que el resto del cuerpo, o sea, la iglesia, se derrumbaría o emprendería la huida. Pues cuando le prendieron fuego a la hoguera, las llamas en forma de arco rodeaban pero no tocaban a San Policarpo, mientras él alababa a Dios y le daba gracias por concederle el privilegio de morir mártir. Como a su cuerpo no llegaba el fuego, el gobernador Quadrato, así se llamaba, ordenó que lo atravesaran con una lanza y su sangre brotó con tanta fuerza que apagó la fogata. Por eso, hoy 23 de febrero, día de su festividad, debemos reafirmar nuestra fe haciendo gala de la misma valentía con que lo hizo San Policarpo, sin temor al qué dirán. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada Votar por un mejor futuro para El Salvador. El domingo 28 de febrero tendrán lugar las elecciones que decidirán quiénes serán los alcaldes y alcaldesas de los 262 municipios del país y las 84 personas que ocuparán los curules de la Asamblea Legislativa. Después de varios meses de propaganda electoral en un clima de violencia y confrontación, es posible que hayan disminuido los ánimos para ir a votar. Pero asistir a las urnas es importante, no solo para ejercer un derecho, sino también para cumplir con el deber ciudadano de elegir a los mejores entre la multitud de candidatos. Gente proba y capaz que piense en el bien común y no solo en su propio interés, y pueda entregar un mejor país al finalizar su mandato. Para ejercer el derecho al voto de manera responsable, es necesario estar bien informado, tanto acerca de los candidatos como de sus planes de trabajo, ver qué tan viables son sus propuestas y si responden a los problemas y las necesidades más sentidas de la población. En la campaña, todos los candidatos dicen representar la mejor opción para el beneficio de la comunidad. Sin embargo, poco prudente sería decantarse por un candidato por lo que dice, hace y promete durante la campaña electoral. Es fundamental conocer mejor al candidato, su trayectoria como persona, como profesional y como político. Si se sabe que un candidato goza del aprecio de su comunidad y es responsable con su familia, si se conoce que tiene sólidas credenciales de servicio a los demás, honradez, sencillez, búsqueda del bien común y capacidad de escuchar y trabajar junto con la gente, entonces podremos tener cierta garantía de que será también un buen servidor público, ya sea en la alcaldía o en la Asamblea Legislativa. Al contrario, si es conocido como una persona conflictiva, con ambición de poder, prepotente, egoísta, machista
y poco cercano a la gente, lo más probable es que será una mala autoridad, tanto municipal como legislativa. Es muy importante tener en cuenta quién es quién a la hora de elegir a nuestros representantes. De lo contrario, seguiremos con políticos que manejan este país sin rumbo, sin planes estratégicos y sin que estén dispuestos a trabajar con la gente para convertir este país, hoy pobre, en uno próspero. Es tiempo de ir a votar, para que nadie más que nosotros y nosotras decidamos por el futuro de El Salvador. Finalizamos el noticiero del día de hoy, uniéndonos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de febrero, que es por las mujeres que sufren y son víctimas de la violencia. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Y así hemos llegado al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.